Y comenzamos con el que mencionaba antes del tema SAPSA. Me refiero a los deportes extremos. Y vamos a comenzar con una nota que nos habla de la práctica del rappel. ¿Saben ustedes en qué consiste? Si no tienen los datos, aquí se los presentamos. Se imagina descender 50 metros por este edificio, que llega a ser por lo menos 17 pisos. El solo pensarlo de seguro le genera adrenalina o vértigo. Y es que no es para menos, es demasiado alto. Pues bien, en nuestro país se puede realizar este tipo de descensos, práctica denominada como rappel, el cual es considerado un deporte extremo, que con el pasar del tiempo ganó más adeptos en nuestro país. Bueno, el deporte que hacemos nosotros es rappel, es descenso a través de cuerda. Hacemos un breve entrenamiento nosotros explicando a los clientes cómo bajar, cómo funciona la seguridad. Luego de ese breve entrenamiento comienza el descenso principal, como un entrenamiento previo en seguridad, en trabajo de cuerda. Luego de tomar todas las medidas de protección, nos acercamos al punto donde se realizará el descenso. Pero antes se hace 1 a 2 pruebas para que todo quede listo. Abrimos suavemente la mano derecha y uno puede ir descendiendo. Entonces el cuerpo siempre tiene que estar recto y firme, solo se abre la mano derecha y se inclina hacia adelante y se puede sentir el sistema de seguridad. Poco a poco y con la instrucción adecuada se va realizando el descenso, soltando con delicadeza y seguridad la cuerda, como lo está viendo en este momento. Se pone el 8 de descenso en la parte posterior y una línea de seguridad, una segunda cuerda que es controlada por un guía aquí con un sistema de autobloqueo. Entonces ahora procedemos al descenso. La mano siempre tiene que estar en la cintura, se va a jalar la cuerda al centro y luego se lo tiene que abrir para ir descendiendo. El cuerpo siempre tiene que estar recto y firme, esa es la clave. Seguir avanzando hasta llegar a los 90 grados para adoptar la posición de salto. Luego que estoy en 90 grados hay que cerrar las manos, caminar 2 pasos, doblar las rodillas y sentarse como una posición de sentadilla. Siempre sentado porque es más cómodo. Tenemos que abrir y saltar. Abrir y saltar. ¿Listo? Nos vemos abajo. Y estando abajo el vértigo al parecer se pierde. Sin duda es una experiencia inigualable. Bueno, una experiencia única, realmente se siente como estar volando entre las nubes, así que es muy entretenido, no es complicado. Nuevamente nos acercamos al mismo lugar, aquí el descenso iba a ser diferente. El arnés de asiento, luego nos apretamos. Bueno, nos ponemos ahora el arnés de pecho. Bueno, ahora vamos a hacer ya estamos todos con el equipo, vamos a hacer un descenso igual de frente, pero esta vez ahora para mostrarles la caída libre que es lo mejor de todo, ¿no? Bajamos los 17 pisos para ver con más precisión y detenimiento la llegada. Algo sin duda emocionante. Muy bien, Miguel, caída libre. Ahora, suelta la cuerda, abre los brazos, salta, dale. Muy bien. Es lo mejor de todo, la caída libre. Y bueno, invitarles, ¿no?, a todos que vengan a hacer este deporte, que es muy bueno. Esas algunas de las características de esa actividad, un deporte de riesgo. Desde luego se ha generado la atención sobre las características de la práctica de eso que se considera un deporte. Aunque quizás otros no lo tomen así, pero estamos aquí con personalidades que nos van a ayudar a develar esas dudas y también para hablar de temas relacionados a la seguridad. Como todos los días, convoco su participación a través de las redes sociales para que nos den a conocer sus opiniones, sus criterios, las preguntas que juzguen necesarias, para que también tengamos la posibilidad de plantearlas a nuestros invitados. Y el primer cuadro, a través del cual motivamos su participación, dice lo siguiente: deportes de aventura. Los deportes de aventura son para las personas inquietas, aventureras, que buscan vivir emociones fuertes que les saquen de la rutina. ¿Tú? Les formulamos esta pregunta. ¿Eres ese tipo de persona? Quizás puedes contarnos tu experiencia. Otro cuadro tiene que ver con caídas de agua. Y dice lo siguiente: caídas de agua, escaladas de roca, toboganes y saltos a pozas, disfrutando de una experiencia de aventura y al mismo tiempo de la naturaleza.
algunos apuntes, 2 cuadros para generar su participación. Reitero, si tuvieran alguna manifestación de interés sobre estos temas y alguna consulta que podamos realizar a nuestros invitados. Y a propósito de invitados, presento a los que tenemos en el estudio de Hora 23. Se trata en principio del Teniente Coronel Hernán Romero Segovia, subdirector nacional de Bomberos. Teniente Coronel, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias al programa por invitarme. A usted por su presencia. Y tenemos la presencia también de Javier Telaeche, guía de montaña. Javier, bienvenido a Bolivisión. Gracias por la invitación. Vamos a comenzar justamente con Javier, porque comentábamos mientras veíamos la nota que ustedes acaban de observar que se trata de un deporte que genera adrenalina. Pero antes, ¿el término de deporte es correcto para este tipo de experiencias? Sí, bueno, en realidad son muchos deportes, ¿no? Se conoce como deportes de aventura, aquellos que se practican por lo general al aire libre y que implica cierto tipo de riesgo controlado, que es lo que busca el practicante de estos deportes, ¿no? El superar sus propias limitaciones y a través de la práctica de estos deportes, ¿no? Y has mencionado un término que me parece valioso, riesgo controlado. Desde luego existe un margen de riesgo, pero desde luego el control y las medidas de seguridad necesarias. Exacto, de eso se trata, ¿no? No son deportes convencionales en los que uno puede ir y solo practicar. Entonces lo aconsejable es siempre ir gradualmente, idealmente acompañado de un profesional que pueda ayudar y garantizar la seguridad justamente, ¿no? Porque como estos deportes se realizan en cierto tipo de ambientes o actividades que implican un riesgo, entonces lo importante es minimizarlo, ¿no? Y además no morir en el intento. Desde luego, que sería realmente catastrófico. En el caso de las imágenes de rappel que veíamos hace algunos instantes, me comentabas también extra cámara que tú tuviste mucho que ver en la creación de esa práctica con esas características en la ciudad de La Paz. En realidad la idea la tuvo el dueño de este proyecto, y a mí me contrataron para diseñar y construir esto, ¿no? Aparte de guía de montaña, me dedico a construir estos proyectos. También construimos el zipline que hay en Yolosa. Ajá. Hay una tirolínea, un zipline también que hay en el Parque Madidi, cerca de Runabaque, también lo construimos. ¿En qué consiste esta actividad para los que no conocen el término? El zipline es un nombre en inglés que significa que consiste en ir por un cable de acero que se lo coloca de un árbol a un árbol o de una base a otra. Y en Yolosa, el zipline que se ha construido, la idea es la velocidad, ¿no? Los cables son un poco empinados y van rápidos. Uno va con equipo y colgado del cable, deslizándose por el cable, ¿no? El que hay en Yolos, en Runabaque, es un poco más lento, porque la idea es ir encima del canopy de la selva, observando la selva por arriba lentamente de un árbol a otro, ¿no? Con plataformas. Interesante. Enseguida vamos a volver contigo para que nos cuentes algunos casos de gente que se ha sentido muy feliz o que quizás sintió pánico y no llegó a desarrollar esas actividades. Así que vayamos revisando en la memoria ese tipo de casos. Entre tanto, Teniente Coronel, ¿cuál es la función de bomberos en la práctica de estos deportes de riesgo? Porque como en toda actividad, alguien tiene que tener algún grado de control y de supervisión. Claro, así es. Es que la Policía Boliviana, mediante la Dirección Nacional de Bomberos y las direcciones departamentales, lo que hacen es, por mandato legal de la Ley 449 de Bomberos y del Decreto Supremo 2995, que ha dado los alcances, es precisamente controlar, fiscalizar, inspeccionar aquellos lugares donde se realizan estas actividades, ya sea como actividades de turismo o también como deportes de turismo. ¿Qué es lo que significa esto? Que para tener una actividad con la seguridad necesaria dentro del marco del Plan de Seguridad Ciudadana que maneja el eslogan del Estado boliviano hoy en día, de tener un país más seguro, una de las vertientes precisamente es esta, ¿no? De tener una seguridad hacia el turista, hacia quienes también realizan estos deportes de aventura. Y por ello es que precisamente los bomberos lo que hacen y lo que van a seguir haciendo, ya cuando se tengan los reglamentos internos aprobados,
es ir a inspeccionar estos lugares donde se comercializan prendas o artículos para deportes de aventura, turismo de aventura, y luego se va a inspeccionar y se va a hacer una fiscalización de las actividades en los lugares donde se practican, a efectos de garantizar al turista una seguridad mediante nuestros operadores y guías de turismo para que también sea el turismo bastante favorable y permita también que desde el exterior y desde el interior mismo del país se visiten varias regiones, varios lugares y se pueda promocionar cada vez tal como lo dice la ley del turismo y la misma ley de la seguridad ciudadana. De acuerdo a la normativa que acaba de mencionar, ¿corresponde a bomberos únicamente esta responsabilidad o es compartida con alguna otra entidad del Estado, la de la vigilancia y la supervisión de la seguridad? Según la normativa, corresponde ahora a los bomberos. Únicamente a bomberos. Únicamente en coordinación justamente con nuestras autoridades competentes en turismo, como es el Viceministerio de Turismo y como son las gobernaciones y municipios, pero también con nuestras asociaciones profesionales como son guías de montaña, como son de otros deportes de aventura. Ahora, específicamente en el ejemplo que usted quiera citar, ¿cuál es el trabajo operativo de bomberos? Digamos, va a una agencia de turismo que ofrece este tipo de servicios, verifica, me imagino, la calidad de sus equipos, las medidas de seguridad con las que cuenta. Específicamente, ¿cuáles son los puntos que merecen más la atención de su trabajo? Lo que merece más la atención es la prevención, la protección integral de la seguridad para evitar justamente que se produzcan hechos lamentables llamados accidentes o incidentes o emergencias. Y con esto quiero decir que el prevenir es lo más adecuado, es que bomberos tienen que adelantarse a la causación de hechos catastróficos o lamentables. En este caso tenemos que ir necesariamente a lugares de comercialización de artículos, a agencias de turismo, a empresas que prestan este tipo de servicio, a fiscalizar a la empresa, prestadores de servicios, operadores y guías, para que ellos brinden las condiciones necesarias de seguridad y las normas técnicas para el turismo. Y mostrar al Estado boliviano como un Estado seguro, un Estado que brinda las condiciones adecuadas. Póngase usted algunos ejemplos que sucedieron en Bolivia, algunos accidentes como en montaña, en alta montaña, en algunos lugares como en este deporte de puenting y otros que hemos visto alguna vez una mujer saltando y que no se activó la cuerda y todos estos temas. Justamente la seguridad empieza por ahí, por hacer un control, una fiscalización, una inspección en los lugares donde se comercializan, en los lugares donde se practican estas actividades de turismo, que son de riesgo y aventura, para que podamos dar la seguridad. Y sabemos que nuestros guías, nuestros operadores son de los mejores en el contexto latinoamericano. Pero realmente no necesitarían mucho de nuestra fiscalización y control, pero es necesario nomás para optimizar y minimizar los riesgos. Seguro que sí. Javier, ¿de qué forma están organizados los operadores o las empresas que prestan este tipo de ofertas? La de los deportes de riesgo. ¿Se trata de agencias, de empresas particulares? ¿Cómo están organizadas? Tal vez antes de responder tu pregunta, un poco para la audiencia también explicaremos qué tipo de deportes hay. Perfecto. Entonces, más o menos se pueden agrupar, digamos, en tres escenarios, ¿no? El escenario de montaña, el escenario aéreo o acuático. En el de montaña, en montaña, el montañismo propiamente, que consiste en escalar montañas o nevadas o volcanes, tiene como subespecialidades, ¿no? Justamente entonces, estamos viendo imágenes de ello. Escalar en roca, o si subes tienes que bajar, entonces desciendes también por cuerdas. La espeleología se entiende también como una actividad un poco de montaña. La bicicleta de montaña, todo lo que se lo realiza en ese escenario, ¿no? Acuáticos, kayak, rafting, canoa, y aéreos, el paracaidismo, parapente, etcétera, ¿no? En Bolivia... Esas son las tres categorías. Más o menos, podemos agruparlos en estos escenarios o ambientes donde se desarrolla, ¿no? De acuerdo. Una de las principales actividades es el montañismo. Y alrededor del montañismo diferentes especialidades o subespecialidades. Como decía el coronel, esta actividad hace unos meses se le ha asignado la actividad de regularla, pero en Bolivia todavía un poco estamos en un escenario en el que no hay una regulación, ¿no? Pero en montaña hay una asociación, tenemos una asociación de guías que somos guías profesionales con certificación internacional. En Sudamérica, los únicos países que pertenecen a esta institución son Perú, Argentina, Bolivia y ahora Ecuador.
¿Cuántos operadores o empresas existen en esta categoría de los servicios de montaña? Son guías los que pertenecen a una asociación y que en Bolivia somos 32 guías certificados. Algunas empresas trabajan con estos profesionales, otras no. Entonces esa va a ser la labor justamente en un futuro regular de que se trabaje con profesionales, porque muchas veces estos accidentes ocurren porque quien está guiando no necesariamente está calificado, entrenado o equipado, ¿no? ¿Existen algunos datos sobre un porcentaje de accidentes que se hayan registrado en un X periodo de tiempo y cuál de las áreas es la más sensible al riesgo? En realidad desconozco números exactos, pero para ser sinceros tenemos relativamente poca cantidad de accidentes en Bolivia, por suerte. Así a ojo de buen cubero te diría que en mi vida de guía, que son unos 30 años que llevo de guía, he debido ver máximo una docena o escuchar de una docena de incidentes con muerte, ¿no? En Europa esa es la tasa de un día en el Monte Blanco, de una temporada en el Monte Blanco. Entonces, por suerte no hay tampoco un volumen grande que ocasione más posibilidades de accidentes. Y para ser honestos, la mayor parte de los montañistas, por ejemplo, los clientes van a una montaña que se llama el Huayna Potosí, que es relativamente, no es tan dificultosa, digamos, ¿no? Pero han habido accidentes, sí. ¿Hay alguna estadística que está registrando bomberos sobre la cantidad de accidentes? Tal vez algunos de carácter mortal, otros que implican únicamente heridas en las personas involucradas. ¿Existen esos datos? Sí, claro. La Dirección Nacional de Bomberos aporta al Ministerio de Gobierno con estadísticas a este Observatorio de Seguridad Ciudadana y ahí están reflejadas. Son mínimos los datos, escasamente de los rescates que se hace y de prestaciones de auxilio, asistencia prehospitalaria. Estaríamos hablando aproximadamente de un 2% del total de casos en relación a otros, como son auxilios en inundaciones, en desbordes de ríos. En el año 2017, por ejemplo, ¿alguna víctima mortal? Sí, hubo de un ciudadano alemán en el Illimani, justamente en la cota por encima de los 6.000 metros, donde participó la Asociación de Guías de Montaña de Bolivia, aquí con Javier, su equipo, y participaron de la Dirección de Bomberos La Paz. Se realizó la recuperación del cadáver. Una sola víctima mortal. Una víctima mortal y el guía quedó con vida. El extranjero falleció. Y justamente así se han producido algunos casos. Yo comandé varios casos de esto, como el 2003, cuando recuperamos los cadáveres del jefe del grupo militar de Estados Unidos, de un coronel, de un mayor, un teniente y del guía boliviano, y que en 3 días de trabajo y finalmente al 4.º día logramos evacuar esos hasta el aeropuerto internacional del Alto desde el campo base del Illimani. Bueno, en mi vida a mí me ha tocado tener el récord, ¿no?, en poder dar la asistencia humanitaria. He recuperado más de 300 cadáveres en diferentes circunstancias, en áreas urbanas como en carreteras de los Yungas, cuando esta era la denominada carretera de la muerte. Y he prestado auxilio rescatando con vida como unas 200 personas por lo menos. Ahí estamos hablando de su actividad profesional, no específicamente del área de deportes de riesgo. Está también relacionada con deportes de riesgo, con turistas que por rutas de trekking, de senderismo y otras como israelitas y otros que se fueron descarriando, extraviando y otros que han tenido pequeñas lesiones y que han sido rescatados oportunamente. Un español que el año 2003 también cayó en el glaciar del Condorire y que estaba como a una profundidad de 15 metros, una búsqueda exhaustiva. A las 15 horas que él se precipitó en este accidente, fue rescatado por nosotros. Un hecho casi inédito, que alguien haya sobrevivido por ese tiempo estando 15 metros bajo nieve y solo por un agrietamiento que podía respirar. Pero el trabajo de nosotros ha sido siempre constante, de apoyo al turismo, de apoyo al desarrollo nacional, y en todos los casos, como le digo, son muchísimos los casos en los que yo he intervenido, varios de ellos también relacionados a deportes y turismo de aventura, pero ya es un récord que difícilmente lo alcanzará alguien, de recuperar tantos cadáveres y rescatar a otras personas con vida, ¿no? Tantos incidentes. Es una cifra de alta magnitud. Sí, es mucha. Vamos a presentar justamente una imagen o imágenes de un accidente de bungee. Tal vez, Javier, puedes explicarnos en qué consiste esta práctica y qué puede haber sucedido para que tengamos el resultado de las imágenes que comenzamos a observar.
Bueno, sí, esta imagen ha sido repetida tantas veces que da escalofríos de verla, ¿no? La pobre chica ha tenido mucha suerte de aterrizar en un pequeño charco de agua y no matarse. ¿Esto se registró dónde? Es un puente, si no me equivoco, en Cochabamba, en Camino a Santa Cruz. Camino a Santa Cruz, Teniente Coronel. Sí, pero... sí, es un salto con una liga. ¿Es el nombre correcto o no? Hay diferentes formas, ¿no? Hay uno que se salta con una liga, con una cuerda elástica que se llama bungee. En este caso parece que lo que querían hacer es otra actividad que se llama puenting o swing, que utilizan cuerdas de escalada que son un poco elásticas, pero no son, digamos, de liga. La idea no es de que uno cae sobre la cuerda, sino uno hace un péndulo. Aparentemente eso es lo que pretendían hacer, y por lo que se ve ni siquiera la chica estaba enganchada, ¿no? en la cuerda. ¿Ahí podemos hablar de un asesoramiento inapropiado a esta persona? No, seguramente ha habido un malentendido entre ellos, algún problema de organización, no se entiende realmente cómo es que ha podido suceder. Pero obviamente lo que sucede, lo que se entiende es de que no ha habido un trabajo eficientemente hecho, ¿no? En este tipo de trabajos de riesgo, por lo general, hay expertos, y no uno, sino varios, que hacen el trabajo y otro le supervisa al otro. Hay un doble o triple chequeo del equipo, de que está bien conectado, de que el procedimiento está adecuado. Generalmente antes de hacer una actividad se hace pruebas, incluso con un bulto, con algo para ver si funciona. Entonces hay protocolos, ¿no?, que no siempre se los sigue. Entonces ese es un poco el tema que a sugerir, digamos, a la audiencia, a quien quisiera practicar este tipo de deportes, de ir con un profesional, o por lo menos ir con una agencia legal, formal, establecida, que pueda garantizar mínimamente que tiene los guías entrenados, que tienen el equipo y que siguen protocolos, ¿no? Has planteado un tema clave para una persona que está interesada en practicar un X deporte de riesgo. ¿Cuáles son las recomendaciones para reconocer una agencia que cuenta con las medidas de seguridad y las garantías necesarias de otra que quizás no le ofrece esa seguridad? Bueno, lo que yo sugiero es primero informarse, ¿no? Hoy en día el que no está informado es que no usa internet. Entonces en internet está toda la información. Entonces si uno quiere practicar, por decir, montañismo, entonces lo que hay que averiguar es cuáles son los estándares, cuál es la norma, cuál es el estándar que se utiliza. En Bolivia, bueno, en el mundo ahora se utiliza un estándar que se llama la UIAGM, que es la Unión Internacional de Asociaciones de Guías de Alta Montaña, que es el estándar europeo, digamos, ¿no? Y esa institución tiene un logotipo. Entonces el guía que tiene ese logotipo es un guía certificado, ¿no? El que no lo es. Así, y en todos los deportes hay ciertos estándares que se pueden averiguar. Lamentablemente es un mundo todavía bastante grande y un poco confuso, y quizá la mejor sugerencia es irse por lo menos con una empresa legalmente establecida, y mi sugerencia, no irse por el precio, ¿no?, sino por la seguridad por la y seguridad, la certificación. Porque... Reiteramos la certificación. ¿Cuál es la que debe utilizar la gente para reconocer a una empresa de calidad? En montaña estamos hablando. Montaña, sí. El guía de montaña que tiene esta certificación internacional es UIAGM. Bueno, tiene un logotipo y algunas empresas lo utilizan ese logotipo. Y hay una asociación en Bolivia, la Asociación de Guías de Alta Montaña. Tenemos nuestro sitio web, ahí tenemos la lista de los guías certificados bolivianos, y esa sería mi sugerencia. Si uno va a una agencia, por lo menos pedir que el guía sea un guía certificado. Con, ¿no?, esta documentación. Con esta certificación en montaña, ¿no? En otros deportes tienen sus propias certificaciones, o en otros está recién empezando. ¿no? Y también habrá que buscarlas. Exacto. La misma pregunta, Teniente Coronel, como responsable de bomberos en este campo, ¿cuáles son las recomendaciones para una persona que quizás no tiene la suficiente información, no ha tenido el cuidado, como nos decía Javier, de buscar información en internet y se encuentra en la duda de escoger entre una u otra empresa? La primera recomendación para nuestros turistas que vienen del turismo receptivo extranjeros, como del turismo interno, es que se informe correctamente de quienes están certificados y acreditados para ejercer la prestación del servicio de turismo en esta actividad de riesgo de aventura, es decir, para prestar un servicio en deportes de aventura o en turismo de aventura. Pero también es la recomendación que yo hago
ya que esta temática es nueva, ustedes la están visibilizando y gracias por eso, a nuestras autoridades, a la autoridad competente del turismo que se llama el Viceministerio de Turismo en Bolivia y que se llama también la autoridad del Ministerio de Educación y por ende también a la autoridad de la Policía Boliviana, a quienes en este momento represento, que debemos concientizarnos de exigir la mínima regulación y la fiscalización para justamente garantizar la seguridad de nuestros turistas. ¿La normativa todavía es insuficiente? La normativa no es insuficiente porque ya tenemos la ley de gestión de riesgos, la ley de bomberos, tenemos una ley de turismo, tenemos decretos supremos que reglamentan la ley de bomberos, la ley del turismo, la ley de gestión de riesgo y últimamente mi persona ha proyectado 2 reglamentos. Uno sobre el sistema de prevención y protección contra incendios, que es una temática aparte, pero la que es pertinente para este momento es justamente el reglamento de normas de seguridad para la prestación del servicio de turismo y aventura. Ahora, esta normativa está ya en el Comando General para su aprobación y luego será homologada por el Ministerio de Gobierno. Ahí se están dando todos los alcances de cómo se va a inspeccionar, se va a fiscalizar y se va a controlar a los prestadores de servicios, operadores, guías, para que ellos brinden un servicio adecuado. Y seguramente vamos a exigir en coordinación con el Ministerio de Educación para que esta instancia, que es la que certifica sobre las profesiones en Bolivia y sobre una ocupación o sobre el desempeño en una actividad, van a tener que certificar sobre las competencias laborales o por lo menos las competencias adquiridas a nuestros guías y operadores. Para que ellos, desde la base para cualquier servicio. Esa es la base. Usted cuando quiere ser abogado o un oficial de policía tiene que primeramente pasar una academia o pasar estudios en una universidad y ahí le van a dar un certificado que finalmente es un título en Provisión Nacional que le acredita para luego prestar un servicio a la sociedad. Lo mismo, un guía o un operador va a tener que justamente capacitarse, ya sea con la Asociación de Guías de Montaña u otra asociación, de acuerdo a la naturaleza del deporte o de la actividad de turismo, y luego tendrá que exigir al Ministerio de Educación que lo certifique. Luego que tenga su certificación, se irá a la autoridad competente de turismo, llámese Viceministerio de Turismo, cuando es a nivel nacional, o llámese Gobernación de un departamento, cuando opera a nivel de un departamento, o llámese de un alcalde municipal, cuando opera a nivel de un municipio, y exigirá que lo acredite. Y la acreditación, que es simplemente cumplir requisitos y donde se les extiende un credencial para que ellos puedan operar, puedan realizar esta actividad en el turismo de aventura. Pero ¿quién va a fiscalizar? En Bolivia los más idóneos somos los bomberos de la Policía Boliviana. Y eso lo dispone seguramente. Tradicionalmente estamos más de 100 años en esta actividad y lo dispone la normativa que hemos construido, que hemos redactado. ¿Y qué vamos a hacer los bomberos como autoridad pública, fuerza pública legítima del Estado boliviano? Nos vamos a constituir a los lugares donde se venden estos artículos de deportes de aventura, de actividades de turismo de aventura. Nos vamos a constituir a rutas, a itinerarios, a campamentos, etcétera, y vamos a fiscalizar allá si verdaderamente están acreditados o no están. Y aquel ciudadano indebido que no está acreditado, pues fácilmente no será prohibido de realizar esta actividad porque está poniendo en riesgo y está fuera del marco de la seguridad ciudadana. Seguro, porque esta es parte de la seguridad. Y por eso es que queremos apoyar al Estado boliviano para que nuestros guías, quienes se han esforzado en obtener una titulación, una certificación y una acreditación, verdaderamente así ejerzan una actividad. Muy bien. Javier, dejé en el aire una pregunta para que la vayas pensando. Hemos hablado con el teniente coronel y también contigo de casos que han derivado en situaciones de desastre, en la muerte de una persona, pero seguro que tu experiencia también tiene elementos muy positivos de personas que han salido contentas con un servicio, que han descubierto una experiencia inédita en su vida. ¿Qué nos podrías contar de este lado positivo que me imagino es el mayor en el despliegue de tu trabajo profesional? Sí, bueno, generalmente lo irónico es que lo que se conoce de estas actividades es cuando hay un accidente como estos, ¿no? Y se habla muy poco como tú dices, de lo que es nuestra rutina y es vender sueños. Yo siempre digo a la gente que, a los guías con los que trabajamos, a mi personal, que ellos se esfuercen por vender un sueño, que es lo que compra un turista. Cuando tú compras un viaje, no estás comprando una chompa, algo que puedes tocar o probar antes de usarla. Confías en el operador y contratas el viaje y cuando llegas, depende del operador el desarrollar este viaje como una especie de historia en la que tú estás cumpliendo tu sueño. Tu sueño es escalar una montaña, cruzar una selva, hacer un camino preincaico, qué sé yo, el sueño que tiene la persona que trabaja y ahorra para eso
para hacer el viaje de su vida, ¿no? Entonces es tan importante para nosotros el poder cumplir esas expectativas, que muchos de nuestros clientes, cuando se van felices, se quedan de amigos nuestros por años, ¿no? Nos siguen contactando. Yo tengo gente que me ha escrito después de 10 años o muchos años, diciendo que nunca se olvidaron del viaje hermoso que hicieron, ¿no? Ese atardecer, el llegar a una montaña, no es fácil, ¿no? Para muchos es duro, es difícil, pero ese esfuerzo valió la pena porque cumplieron ese sueño justamente, ¿no? Y como tú dices, en realidad en la mayor parte de nuestros casos, mis clientes, la gente con la que trabajamos, se van felices porque, por lo menos en mi caso y en muchos casos, hacemos esto no solo por plata, ¿no? Porque es nuestra vida, es una forma de vida, es una pasión. Seguramente, que esa por es la suerte palabra es que también quizás tu resume profesión. todo. Pasión. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Teniente Coronel Romero, por las reflexiones que han brindado en torno a este tema. Nos quedan varias lecciones: la importancia de la normativa, la necesidad de buscar la información adecuada, la necesidad de tener las medidas de seguridad para la práctica de cualquiera de estos deportes, para, por último, cumplir eso que busca quizás todo aventurero o toda persona: un riesgo medido, controlado, que lo acuerde y lo acerque más bien a lo que es un sueño de riesgo en cualquier disciplina. Estaremos pendientes de la normativa que nos ha anunciado y de los servicios que también ha comentado Javier.